tal chicos? Buenos días, buenas tardes, no sé qué hora nos están viendo. Estamos en un nuevo episodio de Se Vale, estamos muy contentos de volvernos a tener por acá. Y en esta ocasión queremos hacer referencia al Octubre Rosa, que todos sabemos ya internacionalmente se considera no como una celebración, pero sí como un mes de hacer conciencia sobre el cuidado de nuestra salud y principalmente sobre el cuidado y referente al cáncer de mama. Y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial con nosotros, que es el Dr. Jairo Milcha, que es residente de cuarto año de la especialidad de ginecología y obstetricia, que estará con nosotros explicándonos un poquito más referente a esta enfermedad que es el cáncer de mama. Bienvenido, Jairo. Mi nombre es Jairo Guillermo Grisnecha. Como me presentó Marión, soy residente del cuarto año de la especialidad de ginecología y obstetricia. Estoy haciendo la residencia en el Hospital Pascasio Gamboa, el hospital regional, que es el Hospital Materno Infantil de Chiapas. Y pues me da gusto estar con ustedes y poder contestar las dudas que tengan de este tema tan importante. Muchas gracias, Jairo, por darte el tiempo con nosotros. Hablando de cáncer de mama, ya estamos hablando de un padecimiento que es generalizado, que ya no nada más es un padecimiento netamente de mujer, sino también existen casos en el sexo masculino, pero no tenemos nosotros realmente una conciencia de bajo qué tasas nosotros tenemos de frecuencia, digamos, en la zona regional. Hablar de cáncer de mama es súper importante porque es el tumor maligno, el cáncer que más mata personas a nivel mundial. Wow. Es el cáncer más mortal de todos los cánceres que existen. Hablar de cáncer ya sabemos que es algo maligno, pero el cáncer de mama es el más agresivo de todos. Cada año se presentan aproximadamente 1.7 millones de casos nuevos. Wow. A nivel mundial, 1.7 millones. De los cuales aproximadamente 522,000 casos de ese 1.7 millones fallecen. O sea, prácticamente más o menos el 40-50% de los pacientes que presentan eso se mueren, ¿no? Entonces, en México, la información específica acerca de nuestra zona es que aproximadamente 1 de cada 8 mujeres que llegan a los 80 años pueden llegar a presentar cáncer de mama en la fase mortal, ¿no? Entonces es algo totalmente agresivo. La tasa en hombres es inferior, pero se ha ido incrementando. Aproximadamente el 1% de los hombres pueden llegar a presentar cáncer de mama en edades avanzadas. Está muy relacionado a la edad. A la edad. Okay. En términos médicos, ya más o menos nos estás comentando, pero ¿qué es el cáncer de mama y cómo se genera en el cuerpo? Ok, el cáncer de mama es el crecimiento indiscriminado de las células del tejido mamario. ¿Qué quiere decir? Cáncer es que las células sanas se reproducen a una cierta velocidad, y cuando hay el cáncer, esa velocidad normal se reproduce exponencialmente, sin control, casi siempre relacionado por cosas relacionadas a mutaciones. Entonces, ¿qué provoca esas mutaciones? Alteraciones genéticas, alteraciones ambientales, que pueden ser cambios en la célula, y eso provoca el cáncer. Entonces, el cáncer de mama es el crecimiento exponencial, descontrolado de células que transforman tumores. Los tumores pueden ser benignos o malignos, en este caso el cáncer es maligno. Okay. ¿Existen características específicas sobre la sintomatología que puedan decir que una persona es más o menos propensa a ello? Ya las características genéticas. Si en tu familia, tu mamá, tu abuelita, tu tía, un familiar directo tuvo cáncer de mama, es probable que tú puedas llegar a tener un gen relacionado con cáncer. Entonces es el gen BRCA1, 2, que no sé si recuerdas, hace unos años Angelina Jolie, una actriz muy famosa, sí. Le detectaron que tenía ese gen. Ella no detectaron que tenía el cáncer, tenía el gen y ella agarró y se quitó los pechos, ¿no? Se hizo una mastectomía. Entonces, causas genéticas sería ese sería un factor no modificable, es decir, hagas lo que hagas, si te tocó, ¿no? Otra cosa sería la exposición muy prolongada al estrógeno, es decir, mujeres que empiezan con la menstruación muy temprano y que la terminan muy tarde, niñas que empiezan con menstruación a los 8 o 9 años y que dejan menstruar a los 50 años, se pasan muchos años expuestas al estrógeno.
un alto contenido de estrógeno, es mayor riesgo de cáncer. Esos serían de los factores no modificables. El otro, ser mujer. Ser mujer tiene mayor riesgo que ser hombre, ¿no? Ahora, hay factores modificables, que eso sí sería lo importante, ¿no? Lo modificable, pues no podemos hacer mucho, pero lo modificable, entre ellos el sobrepeso, ¿sí? Las mamas están formadas básicamente de grasa y músculo, ¿no? El tejido graso, la grasa forma mayor cantidad de estrógeno, y una mayor exposición al estrógeno puede mayor riesgo de cáncer. Entonces, tener obesidad favorece un riesgo relativo de 3 a 4 veces más con respecto a mujeres que son delgaditas. Fumar y tomar multiplica el factor de riesgo, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas sí condicionaría que hay gente que pueda llegar a tener más o menos riesgo de tener cáncer de mama. Respecto a la alimentación, tú nos acabas de decir sobrepeso, pero consumo de, digamos, carnes, por ejemplo, porque hay gente que es vegana, vegetariana, porque quiere justamente evitar eso. ¿Es posible eso? Sí, mira, en Estados Unidos hay una asociación, se llama la Asociación Americana o el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología. Son una sociedad súper prestigiosa, ¿no? Y ellos sacaron un dictamen en el 2017 hablando específicamente acerca de cómo reducir el riesgo de cáncer asociado a la dieta, ¿no? Lo primero que hace hincapié es lo que ya mencionamos, obesidad, el control de la grasa, etc. Y ellos recomiendan limitar o disminuir el consumo de carnes rojas, ¿sí? Ellos no tienen ningún problema en recomendar tipo de carnes blancas, pero dicen que la reducción de las carnes rojas favorece o mejora las posibilidades de control de estas posibilidades, de lo que estamos viendo, ¿no? No es que cura el cáncer, pero sí reduce el riesgo. También la reducción de derivados lácteos, queso, crema, huevo, todo lo que tenga que ver con ese tipo de cosas. Entonces, ¿podemos hablar de medicina preventiva al respecto? Claro. Mira, el cáncer de mama es una enfermedad grave en el sentido de que mata a las personas, pero depende de qué momento o en qué etapa tú diagnosticas el cáncer. ¿Sí? Las tasas de curaciones, el porcentaje de éxito, el tipo de tratamiento, todo eso deriva de acuerdo en qué momento tú diagnosticas el cáncer. Entonces, el cáncer de mama mata porque no lo diagnosticamos a tiempo. ¿Sí? Entonces, la medicina preventiva iría enfocada a eso: reducir los factores de riesgo, el control de peso, no fumar, no tomar, evitar el uso excesivo a estrógenos como terapia hormonal de reemplazo, etcétera. Pero sobre todo la medicina preventiva sería en encontrar o detectar el problema antes de que sea algo grave. Entonces, ahí es donde nosotros fomentamos, suplicamos, les pedimos de que por favor hagan cosas que sí incidan en prevenir el factor de riesgo de cáncer, como cuál, la revisión mensual, la mastografía o el ultrasonido mamario, dependiendo de la etapa de la vida que ellos tengan, pero sí hay medicina preventiva para cáncer de mama. Ahora que tocaste el tema de la exploración, sabemos que es un tema que sigue siendo tabú, sigue siendo un tema difícil de tocar. Hay poca información, tanto para las chicas, las jovencitas, como también para las mujeres que somos adultos y adultos mayores mucho más, ¿no? Por el ambiente educativo que hemos tenido, que se ha generado en nuestra generación, de cierta forma. Yo me he topado, y aquí lo voy a comentar con personas, con mujeres que me han dicho, es que ¿cómo me voy a tocar? O sea, me estoy masturbando. ¿Qué tan real es eso? ¿O qué tú nos puedes explicar? Porque yo sé, ¿no?, que no es lo mismo. Una masturbación es muy diferente a la exploración mamaria que nosotros deberíamos de tener mensualmente, como has dicho. Pues probablemente te han hecho ese comentario porque no tienen la información correcta. Yo creo que probablemente nunca se han hecho una revisión mamaria, entonces no saben en qué consiste la prueba. La exploración mamaria, no sé si tengamos tiempo para hacer una mención rápida de cómo se hace. Sí, claro. La exploración mamaria se tiene que hacer de preferencia después de la menstruación, ¿sí? Antes de la menstruación los pechos están muy sensibles y pueden condicionar a falsos positivos, ¿no? Entonces se realizan preferentemente después de la menstruación. Las mujeres que no menstruan
por menopausia, porque le quitaron la matriz o algo, lo que tienen que hacer es agendarse una vez al mes. El chiste es para estarla haciendo. La revisión mamaria es mensual, ustedes solamente se lo hacen. Lo primero que tienen que hacer es pararse enfrente del espejo y ver la forma de los pechos. Los pechos tienen que ser de una forma que no va a cambiar mes con mes, es decir, todos estamos, nuestro cuerpo es asimétrico, tenemos un pecho más grande que otro, una oreja más grande que otra, etcétera. Lo que no es normal, sí, lo que no es normal es que este mes este pecho sea más grande y este sea pequeño, y el siguiente mes este sea el más grande y este el pequeño, ¿no? Que siempre va a ser el mismo. Siempre va a ser el mismo. Entonces lo primero es pararse frente del espejo, ver el tamaño y la forma de los pechos, la coloración, que no haya grietas, hundimientos, que no haya venas así anormales que llamen la atención. Como varices, ¿sí? Como si fueran varices, ¿no? Exactamente. Todo el cambio de coloración que aparezca de un mes a otro nos debe llamar la atención. Entonces, la mano levantada y con su mano contralateral van a revisar el hueco de la axila buscando bolitas. Esas bolitas pueden ser ganglios. Después de eso vamos a revisar todo el pecho. Durante mucho tiempo nos enseñaron a revisar dedito con dedito o pequeños circulitos. Y la Asociación Americana, el Colegio Americano de Obstetricia, dijo, hay una forma más sencilla de hacerlo, que es con la punta de los dedos, sin despegarlo, ir pasando como de arriba hacia abajo. De esta forma no pierdes el espacio que puedes, o sea, podrías perder una pequeña bolita. Ajá. Entonces, prácticamente voy a utilizar un término 100% chapaneco. Hay que apachar el pecho, ¿sí? hay que darle una pequeña apretada. De esta forma buscar bolitas. Hay que revisar absolutamente todo el pecho y por último presionar el pezón. No debe salir ni líquido ni agua. Después cambiamos de mano y hacemos exactamente lo mismo. Hueco de la axila y todo el pecho, ¿sí? Y por último pezón. Acerca de tu pregunta, acerca si se puede considerar como una masturbación, pues no veo en ningún momento que haya una situación erógena. No. Al contrario, no es algo que busque eso, digamos, por decirlo de una forma. Y dos, aunque los pechos son una zona erógena, necesita cierta estimulación característica o específica y esta no la favorece. Y tres, nuestro cuerpo, los que creemos en Dios, creemos de que Dios tiene el control, que nos creó, etcétera. Y Dios es una persona que Él no tiene eso... Malicia, ¿no? Hay estudios en los cuales se demostró, en el norte hay más cáncer que en el sur, pero en el sur se mueren más que en el norte. ¿Cuál es la diferencia? Que en el norte del país hay un poquito más de industria, un poquito más de dinero, un poquito más de educación, más acceso a servicios médicos, tecnología, y entonces se detectan más casos. Okay. A edad temprana se mueren menos. En el sur se detectan menos casos, pero cuando se detectan es porque la bola es de este tamaño, la señora nunca fue a consulta y se muere pronto. Entonces sí debemos hacer la revisión mensual, porque lo que uno detecta en una revisión mensual, uno solo, son bolitas de 1 o 2 centímetros, que ya están grandes, pero se detectan antes de que puedan ser. Sí. Entonces, revisión mensual y por lo menos una vez al año con un ginecólogo. Okay. Ahora, respecto a los hombres, ¿cómo ellos podrían, se van a explorar mensualmente también? Exactamente igual. O sea, la glándula mamaria de un hombre con respecto a la mujer es rudimentaria, pero tiene prácticamente las mismas partes. Entonces se revisan exactamente igual, ganglios igual, lo mismo. Okay. Obviamente en un hombre llama más la atención una bolita que en una mujer, ¿no? Sí, porque se nota. Porque se nota un poquito más, ¿no? Ok, perfecto. Es mortal, nos acabas de decir, pero también hay casos en los que hay algo que hacer. No, mira, es mortal porque no lo diagnosticamos a tiempo, pero hay un número súper fantástico, ¿sí? Si el cáncer tú lo detectas en etapas tempranas, tienen el 90% de curación a 5 años. La tasa de sobrevida a 5 años es del 90% en las pacientes que se han detectado por primera vez en etapas tempranas. Las abuelitas por ahí te dicen, bueno, es que si tú le das pecho a tu hijo, tú no te vas a tener cáncer nunca, ¿no? ¿Qué tan cierto o qué tan falso? Bueno, la lactancia es protectora con respecto al cáncer de mama, porque todo lo que reduzca el tiempo de producción estrogénica reduce el riesgo del cáncer de mama. Entonces, las mujeres que dan pecho con respecto a las mujeres que no dan pecho, sí tienen un factor de protector de cáncer de mama.
Ok, entonces sí es viable y sí es recomendable la lactancia, ¿no? Para esto. Bueno, ¿alguna otra recomendación para tener un poquito más aperturada la idea de eliminar o alejarnos un poquito más del padecimiento del cáncer de mama? Pues básicamente la invitación es a tomar en cuenta lo que hemos platicado, ¿no? Hay que reducir los factores de riesgo. Si en tu familia alguien ha tenido cáncer de mama, pues hay que estudiarse, hay que revisarse, hay que acudir con su médico, obviamente un médico certificado, un médico calificado en el tema. Muchas veces nos da miedo hacer los estudios porque nos da miedo el resultado. Pero el hecho de que te dé miedo no significa que el resultado va a cambiar. Es mejor detectarlo a tiempo para poder incidir, poder hacer algo. El cáncer de mama mata porque no lo diagnosticamos a tiempo. Entonces la invitación es hacerse la exploración mensual, ¿sí? Hacerse los estudios correspondientes, eso sí, con radiólogos certificados. Hay mucha gente que hace ultrasonidos o estudios que no son médicos certificados, entonces hacerlo con médicos certificados y que te lo vea un médico certificado. Y ahora sí que hay que empezar a preocuparnos por nosotros, ¿vale? Entonces hay que invitar a nuestras hijas, madres, abuelitas, tías, que se hagan la exploración y que se hagan los estudios correspondientes. Pues muchas gracias, Jairo, por tu tiempo. Esperamos que esta pequeña cápsula de Se Vale haya sido de bendición para ustedes. Recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y si bien es cierto, no está en los planes de Dios la enfermedad, sí es cierto que existe porque estamos en este mundo, en el mundo del pecado, del dolor, del sufrimiento, y en el que mientras más a tiempo nos cuidemos, dejamos nuestro cuerpo y encontremos qué es lo que está pasando con nosotros, pues más posibilidades tenemos de ser también un ministerio, de ser también utilizados por Dios en estas situaciones y saber que pues no se acaba el mundo, ¿no? Tenemos muchas opciones, hay mucho que hacer. Y lo más importante es aferrarnos al Señor y tener la plena confianza de que estamos en sus manos y que todo estará bien y está en su control. Muchas gracias por estar con nosotros y que Dios les bendiga. Gracias, Jairo.